glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, vamos. Gritaré, gritaré, porque bueno es. Cantaré, Cantaré, bueno es el Señor. oh, Declararé nadie como tú. Capítulo 2. Hermanos, yo quiero que ustedes sepan que el presbítero está siempre muy pendiente de todo lo que nosotros hacemos acá, porque él es mi líder, ¿verdad? El pastor Marcial Salas, y les manda saludos. Y yo les he dicho, ¿verdad?, que está muy bonita la familia de Dios en esta casa. Somos una familia espiritual y que usted está fielmente congregándose, y él se alegra mucho y les manda saludos, ¿verdad? Así que, amados hermanos, también quiero que en esta hora, en Efesios capítulo 2, podamos ver un temita así rápidamente. Ahora, por favor, me acuerdan que aquí tengo una petición. Al final vamos a orar, no sea que a mí se me olvide, por una niñita que está enfermita. Bueno, entonces dice que el temita que vamos a ver hoy es nuestra vida antes de Cristo y ahora en Cristo, ¿verdad? Porque todos venimos de un antes y ahora hay un después. O tal vez no todos, porque algunas personas nacieron, ¿verdad?, caminando en este camino del evangelio. Cuando nosotros decimos el evangelio, estamos hablando de Jesucristo, que es el que nosotros seguimos, ¿verdad?, porque él fue el que murió en la cruz. Y entonces, cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de Jesucristo. Algunas personas nacieron en el evangelio de chiquititos y ya nunca han conocido tal vez las prácticas del mundo, pero la Biblia dice que por naturaleza todos nosotros tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Entonces siempre todos tenemos un antes, ¿verdad?, sin Cristo. Y también le he puesto como título a esta enseñanza: estuve muerto pero viví. Ese es el título. Recordemos que el título no dice el todo la enseñanza, pero conforme se desarrolla usted va entendiendo por qué el título, ¿verdad? En Efesios capítulo 2 dije que íbamos a leer del versículo 1. Usted trajo su Biblia, por favor, sígueme. Dice así: ¿quién escribió Efesios? El apóstol Pablo. ¿Dónde lo escribió? Cuando estaba en la cárcel, ¿verdad? Estuvo preso. El apóstol Pablo era un predicador, ¿verdad?, sin freno. Él andaba predicando la palabra de Dios, predicando a Cristo y abriendo iglesias, y de un pronto a otro, ¿verdad?, por todas las persecuciones, pues lo encierran, lo ponen en una casa por 2 años, estuvo preso allí. Y la ventaja es que él podía escribir. A veces no entendemos los propósitos de Dios, ¿verdad? Y decimos, pero ¿cómo el apóstol Pablo, si estaba haciendo una gran obra de Dios? Pero el apóstol Pablo, si no lo frenaba eso, no escribía. Y era necesario que quedaran estas cartas, seguramente que para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Entonces, Efesios capítulo 2, ¿verdad?, escrita por el apóstol Pablo, dice el apóstol: salvos por la gracia o por gracia. Dice así: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tomemos en cuenta, cuando la Biblia dice espíritu en minúscula, está hablando de cualquier otro espíritu menos del espíritu de Dios. Cuando está en mayúscula es el espíritu de Dios.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, he leído hasta el 10, pero vamos a enfocarnos solamente en el 1, 2 y 3, porque del 1, 2 y 3 vamos a sacar 5 puntos importantes o características de una persona que tenía una vida antes y la que tiene ahora. Si nosotros, dice que en estos versículos que hemos leído, podemos observar que Pablo comienza hablando primero acerca de ustedes, ¿cierto o no? Dice a vosotros, ¿verdad? Quiere decir ustedes, porque dice, Él os dio vida a vosotros, ¿a quiénes? A ustedes. ¿A quiénes está hablando el apóstol? A los gentiles. A los gentiles les está hablando. Y Él os dio vida a ustedes, a gentiles que se habían convertido al Señor Jesucristo y se habían convertido al Evangelio. Entonces le está hablando a ellos. Pero después, inmediatamente, sigue diciendo, dice, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Y después le sigue diciendo, entre los cuales también nosotros. Ya se incluye, ¿verdad? Él usa después la palabra nosotros para referirse juntos entonces a gentiles y a judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él no hace excepción de personas. Él vino por todo el mundo y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Él hace esos cambios. Primero se refiere a los gentiles y después a los judíos. Entonces como estamos hablando de que había una vida antes y ahora tenemos una vida nueva o diferente, ¿qué tal y pensamos en alguna cosa que usted haya probado que era errado lo que usted probó y que después probó lo correcto, ¿verdad? Por ejemplo, una receta de algo que alguien lo hizo mal, usted misma lo hizo mal y se dice, me la comí, ¿verdad? Porque bueno, ya, pero no, así no era, ¿cierto o no, verdad? Y después viene Maylin y hace un arroz con leche riquísimo, que por cierto está ahí a la venta ahora, y dice uno, ay, ahora sí es cierto, ¿verdad? Esto sí es un arroz con leche, ¿verdad que sí? Usted ya no quiere volver a probar el que usted hizo que estaba mal, que se le olvidó ponerle azúcar, un ejemplo, ¿verdad? Y hablando de comidas, quiero contarle rápidamente, cuando nosotros estábamos pequeñitos, muy pequeñitos, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan que hace mucho tiempo, ahora es facilísimo? Yo le digo a mis hijos, usted compra el mondongo lavado, ¿cierto o no? Ya bien empaquetadito, bien higiénico ahí, ¿verdad? En los BMs. Por cierto que mi yerno trabaja ahí con ellos, BM, se lo voy a hacer un poquito de publicidad, ¿verdad? Entonces, uno lo compra que limpio, bien con etiquetita y todo. Pero antes no era así, ¿cierto o no, verdad, Mana Flor? ¿Cómo lo comprábamos? Entero, así, ¿verdad? O sea, nada más recién sacado del animal, ¿verdad? Entonces dice mi mamá a un compañero de trabajo que ella trabajaba en las bananeras, ella tenía que quedarse haciendo algunas extras. Entonces mi mamá le dijo al amigo o al compañero, usted que pasa por mi casa, lléveme este mondongo, que ahí pasaban a la gente a vender, ¿verdad? Las carnes de los animales que mataban. Y entonces dice, este mondongo llévemelo porque yo me voy a quedar más tarde en el trabajo. Y le dice a los chiquillos que ahora yo lo arreglo, ¿verdad? El señor llegó como a las 2 de la tarde con el mondongo. Mi mamá llegaba como a las 5 o 6. Pero cuando mi mamá llegó, adivinen qué encontró. Encontró chiquillos todos chorreados de verde. Sí, todos. Yo recuerdo que nosotros jalábamos el mondongo así porque mi hermano lo que hizo fue hervirlo, hizo una sopa y aquello era una nata verde. Y mi hermano pequeñito levantaba el mantelillo y decía, ufa, que huele mal. Y se lo estaba comiendo, ¿verdad? Todos comimos mondongo así. O sea, él no fue que no lo lavó, pero no lo lavó correctamente, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que yo comería el mondongo otra vez así? Jamás,
Jamás, no. Ya ahora grande no. O sea, yo siento que en aquel momento, pues Dios en su misericordia, ¿verdad? Hizo que no nos enfermáramos y ya, y nos alimentamos de alguna manera. O sea, crecimos y fuimos fuertes y de todo, no hubo bacterias ni nada, pero sabía feo. O sea, no tenía buen gusto, era muy malo eso que estábamos comiendo. Lo comíamos porque de feria ustedes recuerdan las hambres que uno pasaba. Así que ellos todos teníamos hambre siempre. ¿Verdad, hermanos? Siempre teníamos como unas hambres atrasadas. Y de feria, yo no sé usted, pero nosotros pasábamos algunas pobrezas. Entonces, imagínense, llegó el mondongo y dice mi hermano, no, aquí está haciendo ese mondongo, voy a sorprender a mi mamá. Cuando mi mamá venga, está el sopón hecho. Y ya todos los chiquillos habían comido y hasta mejor, porque ya mami no tenía que complicarse, todo el mundo estaba comido ya, ¿verdad? Pero bueno, qué tremendo, ¿verdad? Eso era en la niñez, los errores que cometíamos nosotros, ¿verdad? Entonces, como a modo de introducción les he contado esta ilustración para poder ver 5 características muy tristes de las personas sin Cristo, según lo que hemos leído. Vamos a ver si le ganamos el tiempo. Número uno, si ustedes lo quieren, lo pueden anotar aquí, Luisito, en la pantalla, ¿verdad? Para que los que están tomando notas. Número 1, dice que sin Cristo estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, y dice, en los cuales solíamos vivir. Cierto, ¿verdad? Lo digo, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para que escriba estas notas, ¿verdad? Y él dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Estábamos, dice el versículo 1, estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Son transgresiones, ¿verdad? La Biblia habla también de transgresiones cuando se quiere referir a pecado. Entonces, Pablo habla de, ya dijimos, ¿verdad? De ustedes. Y dice, anduvisteis. ¿Qué quiere decir andar? O sea, practicar, caminar en eso. Anduvisteis en ese tiempo. Andábamos en ese tiempo, ¿cierto? Muchas personas ahora pueden decir, claro, qué tremendo. Ahí era peor que comer el mondongo, era peor. Porque usted andaba en esas cosas y venía a la casa y venía vacío y con dolor, ¿verdad? Por lo menos el mondongo que sabía feo, pero uno quedó llenillo y quitó el hambre. Pero eso no quita las cosas del mundo, las prácticas, las transgresiones, el pecado. No quita, no satisface. Más bien la persona anda y anda vacía, ¿verdad? Entonces cuando él dice anduviste, significa caminaste. Eso es lo que está diciendo. Recordemos que la Biblia habla de caminar, y cuando dice caminar o andar, está refiriéndose a tener una relación en ese ámbito o en ese ambiente. O sea, se vive ahí rodeado de ese ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando también dice anduvo ¿quién? También Enoc, ¿cierto? ¿Verdad? Y dice que Enoc anduvo y fue fiel a Dios, anduvo en todos sus caminos amando a Dios. También se puede andar en una buena relación con Dios. Entonces, cuando habla de andar, puede ser andar en transgresiones o puede ser andar bien delante de Dios, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de andar, nos puede quedar claro que significa relación con, ¿verdad? Entonces, los que viven en pecado, es muy triste decirlo de esta manera, pero no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Vea lo que dice que entonces los que viven en pecado siguen con una vida física. Nada más vida física, pero la vida sin Dios es tan vacía que la Biblia usa la palabra muerte, y no está hablando de una muerte física. Aquí tiene que interpretarse todo el contexto que viene hablando. El apóstol Pablo está hablando de muerte espiritual, porque él está diciéndolo. Dice que anduviste, y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Y dice, estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, un muerto físicamente, ya nosotros no podemos decir que ese muerto estaba muerto, o sea, ya se murió, ¿verdad? A no ser que Dios haga un milagro y lo resucite. Pero no, ya el muerto físicamente está muerto. Pero aquí él le está diciendo a gente viva físicamente que anduvo muerta espiritualmente. Estamos claritos, ¿verdad? Entonces, la Biblia usa esa palabra muerte para referirse a vivir separado del Padre Celestial, ¿verdad? Por ejemplo, usted recordará y usted sabe muy bien la historia del hijo pródigo, ¿verdad que sí? El hijo pródigo estaba vivo físicamente, ¿verdad? Vivo, y él estando vivo físicamente le dice al papá: padre, deme todos mis bienes, y se va, y dice la Biblia que allá malgastó sus bienes.
con prostitutas y con muchas cosas, con vicios, con el mundo, con las prácticas del mundo. Pero estando allá, oiga, vivo todavía, pero muerto espiritualmente, él pudo hacer conciencia y pudo pensar un poquito cuando él vio que tenía tanta hambre que casi quería comerse el alimento de los cerdos que estaba cuidando. Y él se puso a pensar: ¿qué hago yo aquí cuando en mi casa, en la casa de mi padre, hay tanto alimento y yo aquí arrastrándome como lo peor, deseando de tanta hambre que estaba sufriendo, comer de la comida de los cerdos? O sea, es tocar fondo, porque déjeme decirle, amada iglesia, el pecado no está jugando con nadie. El pecado no le dice a usted hasta dónde lo va a llevar, pero lo lleva hasta tocar fondo. El pecado, claro, la plata, lo tenía todo, tenía amigos, dice, pero después ni los amigos llegaban a donde él estaba cuidando cerdos. Pero qué bueno que él pudo pensar un poquito y decir: iré a mi padre, ¿verdad? Y cuando él llega a la casa del padre, aquel padre que podemos imaginar que no dormía, ¿verdad? ¿Qué padre puede dormir? Todos los que son padres, ¿verdad? Y saben, cuando su hijo se ha ido de la casa con un poquito de rebeldía, o tal vez no se ha ido, pero piense que si lo hiciera, usted dormiría tranquilo. No duerme. Usted está pensando: quizás sea hoy que regrese, ¿cierto? Y ese día se le llegó a ese padre y llegó el hijo, y dice la Biblia, no lo digo yo, en Lucas está esta palabra, Lucas 15:32. Dice que el padre hizo una fiesta, le puso un anillo, le puso calzado, le puso el mejor vestido que tenía por ahí guardado, hizo una gran fiesta. ¿Y qué pasó? Su hermano mayor se enojó, ¿cierto? ¿Verdad? Y entonces, qué tremendo lo que le dice el padre a su hermano mayor o a su hijo mayor. ¿Qué le dice? Le dice: hijo, es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto. ¿De cuál muerte está hablando? De muerte espiritual, porque llegó ahí físicamente andrajoso, con sus ropas en harapos, y le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de llamarme tu hijo. Entonces el padre dijo: hermano mayor, hijo mayor, comprende, este hijo era muerto, pero ahora, dice, ha vivido, se había perdido y es hallado. Qué tremendo, amén. Las escrituras dicen que una persona que vive en los placeres entonces del pecado está muerta, aunque esté viva físicamente. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Primera de Timoteo 5, vamos a ir rápido, vamos a gastar Biblia hoy, ¿sí? Primera de Timoteo 5, Primera de Timoteo 5, 6, dice así. Pero dice: pero la que se entrega. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo dándole instrucciones a Timoteo, y le está hablando de las viudas. Y vea lo que le dice: pero la que se entrega. Por eso dice la que, porque está hablándole a mujeres, a Timoteo, acerca de cómo tienen que conducirse en las viudas. Y le dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo, ¿está qué? Muerta. Entonces, amados hermanos, ¿de qué está hablando? De muerte espiritual, ¿cierto? ¿Verdad? Porque sería muy ilógico que estuviéramos hablando de muerte física allí, ¿verdad? Entonces, así que la vida separada de la comunión con Dios es tan vacía como la muerte misma, ¿verdad? Y usted puede recordar de la vida en la que usted venía, ¿verdad que sí? Es importante recordarla, porque cada vez entonces nos aferramos al Señor. Es importante, yo no debo recordar el mondongo tan feo y tan verde, porque yo entonces nunca compraré un mondongo así. Yo compraré el mondongo limpio, ¿verdad? Sí, y lo haré bien rico en salsa para comérmelo y saborearlo. Pero me aferro a comprar el mejor mondongo. No, jamás, nunca quiero volver a esas prácticas que hacía, donde estaba vacía y había tanto dolor, ¿verdad que sí? Amados hermanos, entonces el libro de Apocalipsis habla de un tiempo en que Dios levantará a los muertos, los juzgará por sus pecados y los sentenciará a la eternidad en el lago de fuego. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis. Amén. A esta separación de Dios, yo quiero que usted escuche minuciosamente esta parte, para que sea penetrada en su espíritu y pueda ser iluminada la palabra del Señor en su espíritu. Vea, lo dice el libro de Apocalipsis. Dice: a esta separación de Dios,
¿verdad?, final y solitaria es a la que la Biblia llama la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? Aquí, cuando la gente anda en los placeres del mundo, en el pecado, están muertos. Esa es la muerte primera. Y si no acepta a Cristo en su corazón, va a tener la muerte segunda, de la que habla Apocalipsis, que esa es la muerte segunda, la separación total. ¿Por qué? Vamos a leerlo. ¿Qué dice Apocalipsis 20? Amén. Y todo el contexto, hay que tomar siempre muy en cuenta todo el contexto, ¿verdad?, de lo que está hablando la Biblia. Apocalipsis 20 está hablando también de revelación, iluminación. Dice versículos 14 y 15. Y dice, y la muerte y el Hades, la muerte es un espíritu, por eso dice, la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, ¿verdad? Dice, esta es la muerte segunda. El lago de fuego, el castigo eterno, separación de Dios, ¿verdad? En un lago dice que es la muerte segunda. Esa es la parte que yo quiero que usted pueda penetrarse en su corazón, en su mente, y saber que hay una primera muerte aquí en la tierra, ¿verdad? Que es la gente que no acepta a Cristo en su corazón y vive en sus transgresiones, están muertos espiritualmente. Pero va a haber una segunda muerte que es la separación. Vea lo que dice, ¿verdad? Y sigue diciendo, esta es la muerte segunda, dice el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. El que no se halló escrito. Hay libros en el cielo donde tienen que estar el nombre de nosotros. Amén. Y el que no se haya ahí escrito, ¿sabe por qué es? Porque no ha aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Amén. Entonces, ¿cómo se evita esta segunda muerte espiritual? Escapando de la primera muerte espiritual aquí en esta tierra. ¿Cómo evitamos la segunda muerte espiritual? Escapando de esta primera ahora que hay oportunidad. Amén. Así es que la muerte espiritual es el resultado de vivir en pecado. Esa es la muerte espiritual. El pecado es el peor enemigo del alma, dice, porque en Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. También todo el contexto está hablando de muerte espiritual. Así es que, número 2, para los que están tomando notas, dijimos que íbamos a hablar de características, ¿verdad?, del antes sin Cristo. Dice que sin Cristo nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Igual, versículo ahí en Efesios, ¿verdad?, 1 y 2, seguíamos la corriente de este mundo. El apóstol lo está diciendo. Dice, en los cuales anduviste, dice, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Usted lo está leyendo en su Biblia, no lo digo yo, porque seguíamos la corriente de este mundo. Dice que el mundo moldea el carácter y los valores de los que están sin Cristo. Claro, los forma, los moldea, los atrapa. El mundo es como un pulpo, ¿verdad?, que agarra a las personas y después no las quiere. El mundo, cuando la Biblia habla del mundo, no está hablando solamente del globo terráqueo, ¿verdad?, o ¿verdad?, del cosmos. Está hablando de las costumbres, las prácticas. En este momento habla de las costumbres, es lo que el apóstol está diciendo. Anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo. Es las prácticas de pecado, ¿verdad? Pero ahora nosotros no somos de este mundo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Nosotros estamos aquí de pasada, iglesia, porque usted y yo, dice la palabra del Señor, que Él se fue a preparar una nueva Jerusalén. Amén. Y no somos de este mundo, estamos aquí de pasada, como aves de paso. Estamos, ¿verdad que sí? Así es que, pero ahora, hermanos, eso es la buena noticia. Veamos otra vez el contraste que hace el apóstol Juan en Primera de Juan. Vamos a ver. A mí me gusta comprobar la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Yo quiero que usted lea conmigo, a ver, estamos siguiéndolo. Dice Primera de Juan 2. Estoy perdidilla yo. Vamos a ver, capítulo 2, 15 al 17. Aquí lo tenemos. Dice, no améis al mundo. ¿Ves? No está hablando del globo terráqueo, ni está hablando del cosmos, sino de las costumbres, ni las cosas que están en el mundo. Está hablando de costumbres, de prácticas del mundo, ¿verdad? Del licor, de la fornicación, del adulterio, de la promiscuidad, del desorden que hay afuera, las drogas, ¿verdad?
Está hablando de eso. Porque ¿cómo nos va a decir la palabra que no amemos a las cosas de este mundo si usted tiene que ir al supermercado y comprar su comidita y todas esas cosas? Pues eso es lo normal. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, que dice, no está en él. Amén. No lo digo yo, lo está diciendo el apóstol inspirado por el Señor. Dice que porque todo lo que hay en el mundo, y ve donde lo está diciendo, versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero, qué lindo, tenemos buenas noticias, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. Amén. Usted debería alegrarse, amén, mucho, porque usted y yo estamos haciendo la voluntad del Padre, amén. Y usted va a permanecer para siempre, amén. Qué linda esta palabra, qué hermoso. Dice, punto número 3, ¿verdad? Porque tenemos que ganarle un poquito del tiempo. Entonces, ya dijimos que en el 2 era, sin Cristo nosotros seguimos la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que a nosotros nos da el poder para poder vencer las prácticas del mundo. ¿Cuántas veces la gente en el mundo quiere, ¿verdad?, ellos voluntariamente dejar esas prácticas, pero no pueden? ¿Por qué? Porque su naturaleza de pecado todavía está en ellos. Solo Jesucristo puede romper esa naturaleza y venir y entrar al corazón, hablando espiritualmente, y darle el poder para usted vencer todas esas prácticas del mundo. Amén. Número 3, sin Cristo vivíamos bajo la influencia de Satanás, que dice que es el príncipe de la potestad del aire. Versículo 1 y 2, igual. Yo quiero que usted siga allí en Efesios, aunque nos movamos para otro lado. Pero dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que detrás del sistema del mundo está el Dios de este mundo, que es Satanás, el diablo, que opera allá afuera para ofrecer todo ese desorden que la gente cree llenar ese vacío, pero no llenan nada, siguen igual de vacíos, ¿verdad? Por eso es que la gente está pues desbocada en este asunto del mundo, porque el mundo está siendo gobernado, y lo dice la palabra del Señor, por Satanás. Todo lo que es prácticas del mundo es gobernado por él. Satanás, y su trabajo, ¿verdad?, es cegar espiritualmente a los que no tienen a Cristo. Ese es el trabajo de él. Y él está corriendo. Satanás no puede saber cuándo va a ser la venida de Cristo, pero Satanás sí ve el cumplimiento de la Biblia. Claro, Satanás sabe que se está cumpliendo todo lo que es la palabra de Dios, y está corriendo para que mucha gente no se salve, ¿verdad? Satanás está apurado, viendo a ver cómo puede llevar más gente a las prácticas del mundo. Así que Pablo dice que el diablo atrapa a aquellos que están sin Cristo, como los cazadores atrapan un animal. Yo quiero que lo podamos ver en la palabra. Todo lo que yo le estoy diciendo a usted tiene una base bíblica para que usted pueda comprobar qué es lo que estamos diciendo. Que los caza como un cazador atrapa a un animal, ¿verdad?, a las personas sin Cristo. Segunda de Timoteo 2:26 dice así: y escapan del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Todo el contexto viene hablando, ¿verdad?, de personas que han escapado del lazo del diablo. Pero vea lo que dice el Espíritu Santo inspirando al apóstol aquí. Dice, escapan del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de ¿quién? De Satanás. Es tremendo, ¿verdad? Ay, ¿quién va a querer volver? ¿Quién va a querer volver a esa vida? Yo no estoy planeando volver a esa vida que yo llevaba antes, de dolor y de tristeza, siendo cautivos por el lazo de Satanás, por esas trampas que él nos pone, ¿verdad que sí? El dolor que ofrece el mundo es tremendo. Así es que quiero contarles la ilustración de un hombre que dice que en una ocasión él iba caminando adelante, y los cerdos lo seguían y lo seguían. Había otro hombre observando cómo era que los cerdos lo seguían, si este hombre estaba llevando los cerdos al matadero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los cerdos van a seguir al hombre así tan voluntariamente al matadero?
Entonces el hombre le pregunta al que va de frente guiando a los cerdos, le pregunta: ¿cómo haces para que los cerdos te sigan? Entonces el que tenía la estrategia le dijo: muy sencillo, yo lo que voy haciendo es que voy tirando mazorcas de maíz. Usted ha visto, a los cerdos les encanta el maíz, ¿verdad? Voy tirando mazorcas de maíz y voy, ¿verdad?, conduciéndolos. ¿A dónde? Al matadero. Al matadero. ¿Saben? De igual manera hace el diablo, que guía a las multitudes a la destrucción, dándoles pequeños placeres del mundo en el camino del mundo. Pero no les está diciendo cuál es el final, porque Dios ama a la persona, ama a toda la humanidad, pero Dios no puede amar la práctica del pecado, porque eso es amarse uno más que amar a Dios. Eso es ser uno egocéntrico. Cuando uno practica las cosas del mundo, es decir, no quiero ser obediente a que Dios me está llamando a santificarme, Dios me está llamando a obedecer, a dejar el pecado. Entonces me amo más a mí misma que a lo que Dios me está llamando a hacer. Entonces Dios es un Dios también de amor, pero también es un Dios que le va a dar a cada quien lo que cada quien escoge. Estamos aquí en este tiempo con oportunidad, amados hermanos. Todavía hay tiempo y todavía hay oportunidad. Amén, porque Dios ama a cada persona y nos está dando tiempo. Usted que nos escucha en las redes sociales, yo quiero que usted también se tome su tiempo ahora que hay oportunidad para volverse a Dios. Amén. Así es que lo mismo pasa con estos cerdos. Hay un final muy triste. La gente va rumbo al matadero. Veamos también lo que Santiago le dijo a los que viven en pecado. ¿Qué les dijo Santiago? Yo quiero que usted pueda ir conmigo a esta palabra hermosa de Santiago, capítulo 5:5, y dice así la palabra del Señor: habéis vivido, vea lo que dice el apóstol acá a Santiago: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la gente se puede tener libertad y escoger el camino que ellos quieran. Dios no lo va a exigir a nadie. Dios solamente pone aquí el camino y dice: escoge el camino de la vida para que vivas. No escojas el camino de la muerte, porque está hablando de muerte espiritual, ¿verdad? Entonces Santiago dice: habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Qué tremendo. 4, vamos a ver cómo vamos. Dice: sin Cristo éramos guiados por los deseos pecaminosos de la carne. Igual allí en Efesios versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la muerte de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién está hablando? Un judío, ¿verdad? Pablo, diciendo: nosotros también éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás, amén. Así es que sin Cristo éramos guiados por esos deseos pecaminosos. La carne lleva a las personas por caminos impíos. Cuando estamos hablando de carne, no es esta carne, esta piel, no es eso. Estamos hablando de emociones, de sentimientos. Entonces eso es lo que la gente tiene que entregarle al Señor: todos sus pensamientos, sus emociones, su alma, todo su corazón, para que deje de ser guiado por esas emociones, amén. Pablo describe estos actos malignos, dice, de la carne también en Gálatas 5. En Gálatas 5. Y hermanos, yo quiero que lo leamos también, porque es una palabra maravillosa que también, Gálatas 5, ahí está el fruto de la carne, el fruto del espíritu. Pero ¿qué dice el 5:19 al 21? Ya casi vamos terminando. Quiero que usted se concentre en estas características. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Qué tremendo. Hay que, hermanos, entregar toda esa situación de las emociones y de la carne al Señor para que no nos gobiernen, amén.
Veamos también qué dice Filipenses. Por eso me gusta ir mucho a la Biblia, porque ella es la que nos enseña. Filipenses 3, del 18 al 20, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, dice también el apóstol Pablo, que escribió a los filipenses, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin del cual dice será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que dice que solo piensan en lo terrenal. Entonces el apóstol, ¿qué está diciendo? Amados hermanos, no se dejen guiar por las cosas del mundo. Le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. No se pueden dejar guiar por las costumbres del mundo, que lo leímos también, que son iras, pleitos, hechicería, enemistades, adulterio, fornicación y un montón de cosas, ¿verdad? Que leímos. 5, y con este terminamos. Sin Cristo éramos el blanco de la ira de Dios. Y está allí mismo también en Efesios versículo 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dios, dijimos ya, ¿verdad? Ama a todos, pero si hay alguien que lo rechaza, automáticamente queda fuera, ¿verdad? Porque Dios no puede, o sea, Él es un Dios que respeta. O sea, si usted me rechaza a mí, ¿verdad? Si usted me rechaza. Yo ¿cómo voy a seguir insistiendo que usted me ame? No puedo. Si alguno de ustedes me rechaza, me da la espalda, me dice no quiero nada, me cierra la puerta, o sea, yo no puedo seguir rogándole, ¿verdad? Seguiré insistiéndole un poquito para que usted tenga oportunidad, pero tampoco te puedo exigir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la palabra del Señor ahí. Dios ama a todos, pero es la persona automáticamente la que se queda bajo la ira de Dios. Amén. También capítulo 5 allí, ¿verdad? Igual en Efesios versículo 3 y 7 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y sigue: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque ya nosotros no podemos ser partícipes con ellos. Amén. Y podemos leer muchos versículos bíblicos, amados hermanos, también en Romanos. Porque, hermanos, la palabra del Señor es la que nos da a nosotros claridad de todos estos estudios que estamos llevando. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Y sigue diciendo la palabra: pero por su dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, en los cuales pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y sigue diciendo: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es hacer lo bueno, amados hermanos? Es volvernos a Dios de todo corazón. Amén. Romanos capítulo 11. Este punto tenía más citas, pero es porque ya estamos cerrando. Versículo 22 dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Wow, que hay que tenerle miedo de verdad a ese asunto. A Dios hay que tenerle temor, y más que temor hay que tener miedo, porque Dios está dando oportunidad. Así que somos el blanco de la ira de Dios, a menos que nos arrepentamos y aceptemos su perdón y nos apartemos del pecado. Amén.
Sabe, amados hermanos, mucha gente es buena y no practica tanto pecado, pero ¿sabe qué los va a llevar a ellos a perderse? Que rechazan el perdón de Jesucristo en la cruz del Calvario, que rechazan que Cristo es el único camino para llegar al Padre, ¿verdad? Y hay gente buena, sí, dice: yo soy bueno, yo no practico tanto el pecado, yo soy bueno. Sí, es cierto, pero debe de nacer de nuevo. Dios se lo dijo a Nicodemo, ¿recuerdan? Él le dijo: sí, muchas cosas buenas has hecho, pero es necesario que nazcas de nuevo. Amén. Así que somos, amados hermanos, en este momento hijos del Señor. Cuidemos esto, cuidemos la salvación tan grande. Amén. Como conclusión dice: pero ¿cuál es la solución? Veamos la solución en los versículos 4 y 5, allí mismo donde hemos leído, y terminamos así. Pero Dios, dice el versículo 4 y 5 en el mismo capítulo de 2 de Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. También el versículo 6 al 10: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros no estamos todavía sentados allá, hasta aquí, pero eso es una forma de promesa, que en cuanto a salvación estamos allá sentados. Amén. En cuanto a salvación, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Es que esto es un asunto de fe. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obras. Nadie puede comprar la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que sí debemos de vivir en buenas obras de santidad. Así que de aquí es donde se desprenden 3 aspectos de la salvación que Dios nos proveyó en Cristo, pero los vemos la otra semana. ¿Cuáles son esos 3 aspectos de la salvación que Dios nos proveyó en Cristo? Los vemos la otra semana, si Dios lo permite. Hemos visto las características que una persona tiene sin Cristo, ¿verdad? Y de a dónde veníamos nosotros, de comer el mondongo sucio. Pero ahora, amados hermanos, usted está en Cristo y la mesa está servida para que usted pueda vivir libre espiritualmente. Amén. Y comer de la mesa espiritualmente las mejores comidas y vivir cuidando esa santidad, cuidando eso tan grande que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, amada iglesia, y le damos gracias al Señor por esta palabra? Y con todo respeto, yo he hablado esto para cada uno de ustedes. Lo he hablado según la palabra del Señor, según el contexto bíblico. Pero si usted con mucho gusto quisiera hablar conmigo a solas, con mucho gusto yo lo voy a escuchar y podemos tener una hermosa conversación. ¿Estamos? ¿Sí? Y es mi deseo siempre ser de bendición para ustedes a través de la palabra, y eso es lo que yo busco y eso es lo que creo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Que seamos bendecidos a través de esta palabra. Amén. Quiero que oremos, amados hermanos. Dígale al Señor así: Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra hermosa. Señor, gracias por habernos llamado de aquel mundo donde estábamos, Señor, con tantas prácticas y pecado. Pero qué hermoso ahora, a la luz de la palabra, como el apóstol Pablo, Señor, nos revela, nos cuenta, nos ilumina, Señor amado, cómo estábamos antes, pero ahora valoramos, Señor, que tú nos has llamado para salvación, para santidad, para vivir una vida diferente, Señor amado, para apartarnos de todo lo que, Señor, nos aparta de ti, del pecado. Señor, gracias, Dios, por esta salvación tan grande. Señor, no estamos negociando volver atrás, no estamos pensando ni un momento volver de nuevo a esas prácticas. Dígalo, hermano, dígaselo al Señor: yo estoy pensando seguir caminando en este camino firme, este camino, Señor, que me lleva a la salvación, la obediencia a Cristo, la obediencia a la salvación, Señor, que viene a través de Él, la salvación que viene a través de creer que Él me ha salvado y que me llama a ser santo, a santificarme cada día, Señor. Padre, gracias por esta iglesia, por cada familia, Señor. Yo bendigo a cada familia, yo bendigo cada hogar, Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada familia en esta hora, en el nombre de Jesús. Y te pido que esta palabra, Señor, haya quedado en sus corazones, Señor, y dé fruto al 100%. Gracias por ellos, oh Dios. Padre, levanta un vallado, una cobertura a favor de estas familias.
Guárdales, oh Dios, escóndeles en el hueco de tu mano. Oro por cada matrimonio, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, también por los que aún no han, Señor, contraído matrimonio, están en unión libre por alguna razón, pero tú puedes ayudarles, Señor, para que ellos puedan formar un bonito matrimonio, Señor. Guarda estas familias, Padre, bendice esta congregación, bendice cada persona, Señor, que hoy ha estado aquí para escuchar tu palabra. Señor, que esta palabra dé fruto al 100%, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, Señor. Queremos cada día cuidar esta salvación, pero solo lo podemos lograr si tú estás con nosotros, Señor. Danos la fortaleza, Padre, para resistir todos los dardos del mundo, Señor, y de Satanás que acecha contra nosotros. Pero ayúdanos para perseverar, Señor, hasta el día final que tú nos llames, Señor. Padre, gracias, gracias, Espíritu Santo, te adoramos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Bueno.